Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Después de todos los desórdenes que se han presentado en nuestra isla en las manifestaciones y protestas, el cuerpo policial ha trabajado diferentes mecanismos para actuar de la forma más adecuada frente a estos hechos. La policía siempre está dispuesta a aprender de cada cosa o suceso que pasa en Aruba. Cada acción que tiene un impacto en la sociedad es evaluada por el cuerpo policial para así determinar, aprender de esta forma, analizarla y no volver a cometer errores una siguiente vez. Se notó en diferentes medios que el cuerpo policial de Aruba recibió últimamente críticas. El cuerpo policial no tiene problema con estas críticas. El comisario Dolphy Richardson estuvo contento de poder analizar la última manifestación de una forma más tranquila y analizar así lo sucedido. Habían cámaras en las oficinas de gobierno que pudieron compilar mucha información para evaluar la acción policial. El alto comisario no vino para defender a este grupo policial porque ni por más de que él dijera, habían personas con su opinión y él no puede cambiar esto. Vino allí para informar a la comunidad de lo cual podría salir de lo sucedido en el día de la manifestación pasada. Indicó, sin embargo, de estar muy orgulloso de sus colegas que supieron de establecer la tranquilidad y tratar o prevenir la situación que no se subiera a una mayor escala. El cuerpo policial está para la seguridad del pueblo. Así, el alto comisario comentó que evaluarán las últimas manifestaciones y se sentaron con diferentes personas o institutos de interés que deliberan cuál ha sido sus ciertos tópicos y cómo es la forma en que ellos actúan. Un violento asesinato se registró a plena luz del día en un estado de Brasil. Dos delincuentes ultimaron a un policía civil que se encontraba de guardia. Las imágenes son fuertes, por lo que pedimos discreción. Las imágenes son fuertes. En ellas, un guardia civil municipal está hablando por un celular enfrente a una panadería en Brasil. Algunos niños pasan por el lugar. En ese preciso momento, dos criminales fuertemente armados, uno encapuchado y otro descapuchado, abordan a su víctima. Los bandidos revisten al guardia y lo obligan a entregar su celular y su arma. En ningún momento la víctima opone resistencia. Después de eso, los criminales se voltean y se van. Segundos después, uno de ellos se devuelve, le apunta a la cabeza del guardia y comienza a disparar un total de 6 disparos. Un guardia civil cae al piso y muere de forma inmediata. Los criminales huyeron enseguida en una moto y permanecen prófugos. El guardia civil asesinado estaba haciendo seguridad en ese lugar. Salvar a los niños de la zona conocida como el Bronx fue la consigna humanitaria del gobierno de Bogotá hace un año en Colombia. Un informe especial de nuestro canal aliado Noticias Caracol, realizado por Marcela Pulido, fue galardonado con el Premio Iris América 2014 en la categoría de Mejor Historia de Investigación. La periodista regresó para saber qué pasó un año después con los hijos del Bronx. La calle del Bronx en Bogotá, reconocida como la mayor olla de tráfico de estupefacientes, tenía este aspecto hace un año. Fue cuando logramos cruzar la frontera del peligro y ver cómo aquí campea el delito. Entramos por niños y niñas que no son los habitantes de calle, que no son consumidores, sino que las familias requieren y necesitan una intervención directa. Hoy volvimos. En el Jardín La Libelulosa, donde empezaron a recibir 43 pequeños hijos del Bronx, hoy atienden 104 menores como María Cris. Hija de papitos consumidores, el papito está totalmente rehabilitado, la mamita está actualmente en rehabilitación. María Cris es hoy una bebé feliz. Que en un futuro ellos puedan decidir y tomar decisiones propias y de pronto no equivocarse en como lo hicieron sus padres. Que los golpes de la vida... Sandra llegó con su pequeña pelirroja cuando aún no gateaba. La tuve sola, yo sola la crié, y si no estuviera acá en el jardín, me tocaba más duro lo que me ha tocado vivir. La abuela. Nos reencontramos con la abuela Coraje, que siendo prostituta estaba luchando por sacar a su hija de las drogas. No quiere salir de ese mundo, pues fuerza de voluntad. ¿Qué ha pasado con su nieto? No, pues estudiando y grande
pues yo quiero darle un mundo mejor para que él no coja el camino que cogió la mamá ni cogí yo. ¿Cómo no recordar su vecindario? Aquí adentro está el hogar, los peluches, las camitas. A través de la ventana el paisaje es dantesco. Reina la degradación absoluta. ¿Ya está todo listo para estudiar? ¿Hizo la tarea? Chao, Rosalía. Chao. Estábamos presenciando un adiós definitivo. Hace un año estuvimos con usted, entramos al Bronx, pudimos ver lo que estaba pasando, pero justamente hace un año matan a un líder. No sabemos qué gancho, pero salió el asesino del Bronx y llegó a su casa y ahí fue asesinado. Y como son tan individualistas... ¿Qué está pasando allá en el Bronx, a donde hoy no podemos entrar? Lo mismo. Que eso es territorio de nadie. Jorge Rojas, secretario del distrito, cambió la estrategia humanitaria. No queremos sacar la gente del Bronx, sino incluir la gente del Bronx en un entorno urbanístico en el que primero están los derechos y la dignidad. Esta es la Plaza España, es la frontera invisible del delito. ¿Usted siente miedo? Sí. ¿A qué? A que le pase algo a los compañeros que todos los días están acá. Que de pronto, por querer hacer más, se encuentre con alguna persona que no quiere. Pero sobre todo me da mucho más miedo es que amanezca gente muerta durmiendo en la calle. Trabajan por colombianos como Juan Carlos, que erraron el camino. O sea, yo no quiero que él caiga en los vicios, quiero que más bien más adelante, si me sale cantante, pues escribirle un par de canciones. Quiero caminar contigo. Entre el Jardín La Libelulosa y el Bronx solo hay unos cuantos pasos, los mismos que da este padre a diario para salvar a su hijo. Tú eres todo lo más querido. Grave se encuentra un carabinero que fue asaltado en la entrada de su casa por delincuentes que intentaron robarle su auto en Chile. No conformes con golpearlo, lo atropellaron mientras que huían. Atacar a las personas cuando están ingresando a sus casas para robarles el auto es un delito que los delincuentes están repitiendo y con un alto nivel de violencia. Una de las últimas víctimas del llamado portonazo fue este economista de Las Condes, amenazado de muerte con un arma de fuego y un destornillador. Actúan con un estado de determinación y de agresividad que tú en cualquier minuto sabes que si tú te resistes, te matan, te balean. Si bien en el sector oriente operan bandas que roban autos de lujo y veloces para cometer distintos delitos, en otros sectores de Santiago tampoco se escapan de los portonazos, ni siquiera los propios carabineros. Sí, porque la última víctima de este tipo de robo fue nada menos que un cabo segundo. Hugo Saavedra Román fue violentamente atacado cuando ingresaba al estacionamiento de su casa con su Kia Morning. Unos gritos y unos disparos. Le estaban pegando y él tiró unos balazos al aire porque él es carabinero. Claro, y el vecino lo dejaron pasado los tachones para allá. ¿Y ahí lo golpean? Lo golpearon y le pasaron el auto por encima. Le quitaron el vehículo, le pegaron y él tiró unos balazos al aire por defenderse. Los delincuentes lo abandonaron con graves heridas y le quitaron su arma de fuego para huir en su propio auto. El cabo Saavedra venía llegando a su casa con su esposa y su pequeña hija. Porque ella gritaba pensando que la niña estaba dentro del auto cuando se lo estaban robando. Solamente después lo vi en el suelo. Nada más. ¿Estaba que mal eso. herido? Claro, porque lo atropellaron. Hugo Saavedra está internado en el hospital institucional con graves lesiones, aunque evoluciona bien. Su auto quedó con signos del asalto y los delincuentes debieron dejarlo abandonado. Los agresores fueron capturados horas después, tras cometer un nuevo asalto en Quinta Normal. Eran 4 personas con armas de fuego. Se logró establecer de que este armamento era el que le habían sustraído al funcionario que fue víctima de robo con intimidación en el sector de Pudahuel. Fabián Valdés Bustamante y Daniel González González serían los responsables de atacar al carabinero. Ellos, junto a otros 2 cómplices, serán formalizados este miércoles por robo con intimidación. El Departamento de Salubridad Pública de Aruba no solo ha emitido nuevas reglas y controles de mercancía en los supermercados a los llamados chinos, sino que también a todos los negocios de la isla están siendo controlados y supervisados por DESPA para que cumplan con las reglas de higiene implementadas en nuestra isla. No es solo un grupo de chinos de supermercados que están afectados con las nuevas reglas y controles de mercancía prohibida.
Esto no cuenta para solamente supermercados, sino todo tipo de negocio, indicó el ministro de Economía, Mike de Mesa. El mandatario mostró que los que se quedaron quejando son quienes están pegados con los productos en este momento. Ellos no deberían tener en primer lugar. Por otra parte, mostraron que darán un tiempo de gracia para poder atender con esta situación. Se trata de productos que normalmente no pertenecen a un supermercado, como por ejemplo aparatos electrónicos y ropa. Mientras que el mandatario no indicó cuán largo el tiempo de gracia será, se estipula y una vez se venza, comenzarán a ir a las calles y hacer los controles necesarios. No es que subiremos a las calles mañana e iniciaremos a ver los lugares, indicó el ministro de Mesa. Las cartas han sido escritas y que en el futuro se realizarán los controles. La queja ha venido de semanas atrás cuando un grupo grande de chinos que son dueños de supermercados se reunieron con los demás y mostraron su disgusto porque ellos recibieron una carta que indica que ellos no podían vender ciertos productos. Su rabia más bien fue porque ellos no fueron avisados con anticipación y que ahora ellos recibirán sus productos que no pueden vender más. Pero como el ministro lo explicó, esto quedará arreglado de tal forma que todos los partidos se beneficiarán de esto. Atención que una complicada situación de orden público se vive en el puente internacional que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira en Venezuela. Transportadores, maleteros y comerciantes se enfrentaron primero a la Guardia Venezolana y luego la emprendieron contra los ciudadanos que intentaban cruzar el paso fronterizo. Allí está Zulayu Cross, quien nos acaba de enviar el siguiente informe. Muy buenas tardes, pues una tensa situación de orden público se registró en el puente internacional Simón Bolívar que une a Cúcuta con Venezuela. Minutos antes protestaban en este paso internacional transportadores informales, comerciantes y comunidad en general que estaban cansados por los constantes controles al parecer que ejerce la Guardia Venezolana contra el contrabando. Las personas que protestaban a este lado de la frontera al parecer se enfrentaron contra la Guardia Venezolana y se desató una verdadera batalla campal que terminó con algunos vehículos incinerados, motocicletas y también las instalaciones de la DIAN resultaron averiadas. El coronel Gonzalo Carrero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entregó detalles sobre lo ocurrido. Aproximadamente hay 8 vehículos incinerados y 4 motocicletas. Tenemos algunas instalaciones aquí con algunos daños. El escuadrón antimotines de la Policía Metropolitana de Cúcuta ya tomó el control en este puente internacional. Sin embargo, la movilidad aún continúa interrumpida, pues en él aún se encuentran algunos vehículos que fueron incinerados y que no han podido ser retirados por las autoridades. Desde el puente internacional Simón Bolívar que une a Cúcuta con Venezuela, Zulayu Cross, Noticias Caracol. William Omar Landrón, alias Don Omar, tendrá que regresar este mes de octubre al Tribunal de Bayamón en Puerto Rico. Esto tras suspenderse la vista preliminar en su contra. Rebeca López Zambrana está en Puerto Rico. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con ella. ¿Ella no fue la que le dijo que no iba a estar hoy porque estaban en No, la médico? información no me llega por su voz. Es por ello que no acudió a la sala 706 del Tribunal de Bayamón para ser una de 3 testigos con las que la Fiscalía busca probar 6 cargos contra el cantante del género urbano, Don Omar. En corte sorprendió que la fiscal Rivera Sanfiorenzo manifestara que López estaba en Puerto Rico. La joven había manifestado en su página de Facebook que no deseaba continuar con el caso. El abogado de defensa habló sobre el tema. Eso es toda una especulación, lo dije y lo sigo diciendo. ¿Perdón? ¿Por qué no negarlo si es una especulación? Porque yo no hago ninguna expresión sobre especulaciones que no tienen base ni fundamento. Don Omar, en cambio, prefirió el silencio. En su cuenta de Twitter, Don Omar escribió: tengo la capacidad de dejar todo atrás sin aferrarme, sin rencores, pues de lo único que estoy seguro es que lo mejor está por venir. Los domingos, Don Omar no podrá salir de su residencia, aclaró la juez Perea. El proceso va a continuar y ciertamente la juez está muy clara en cuáles son nuestras peticiones. El Ministerio Público va a continuar pero con el caso. ella te había dicho que ¿con o sin Rebeca? Pero ella La vista preliminar quedó pautada para el próximo 14 de octubre, fecha hasta la que se mantendrá vigente la orden de protección a favor de la expareja del reggaetonero. Ariel Rivera Vázquez, Noticentro. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.